7:42 conversamos con Pedro Felipe Ramírez, exministro de Salvador Allende y que fue embajador de Chile en Caracas desde el 2014 al 2018, y el tema, por cierto, son las elecciones de ayer en Venezuela. Pedro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Gracias a ustedes, muy buenos días. ¿Le sorprendió lo que pasó? ¿Perdón? ¿Le sorprendió lo que pasó ayer? No, no me sorprendió, porque Maduro se viene comportando así desde hace mucho tiempo. Y siempre se puede esperar de él cualquier cosa, ¿no? Y a las razones que ha tenido para mantenerse como dictador ya en el último tiempo, los últimos años, ya no tantos últimos años, son por lo menos 8 años de dictador, que hay que agregar el temor de lo que pudiera pasarle si perdía esta elección. Y perdía la protección de ser presidente del país, ¿no? Entonces, él es un dictador en serio, y los dictadores en serio en general se resisten a dejar el poder. Además, ellos lo han dicho muchas veces. Mire, yo todavía era embajador cuando ellos tomaron la decisión de no entregar el poder nunca más. Y eso lo dijo la ministra de Prisiones, y yo la escuché en la televisión decir, ministra de Prisiones, que es una persona cercanísima a Maduro, decir, Venezuela podrá estar en cenizas, pero nosotros no vamos a entregar nunca el poder. Claro, más claro. Clarísimo. Y eso lo han cumplido hasta hoy día y esta noche. Ya, o sea, usted nunca esperó que se reconociera un eventual triunfo de Edmundo González. No. Nunca. No. Lo distinto ahora, eso sí, era la unidad de la oposición. ¿Era realmente eso lo distinto esta vez? Sin duda. La gran diferencia entre todas las posturas fue la unidad en torno a la estrategia de utilizar las normas constitucionales que exigían una elección presidencial y sucesivas elecciones para los efectos de terminar con la dictadura y retornar a la democracia, ¿no? Usted recordará, en primer lugar, fíjese usted que y además eso se consolidó con la primaria que ellos hicieron y el triunfo espectacular que tuvo María Corina Machado, que entre paréntesis, ella produjo un cambio muy importante porque ella era claramente partidaria de la intervención militar norteamericana. Esa era su estrategia, ¿no? No declarada, pero era esa su estrategia. Y era la estrategia de muchos, ¿sabes?, que la seguían. Y ella se convenció de que ese no era el camino, que el camino era la unidad y era presentarse a las elecciones. Eso es el gran cambio, ¿no? Y antes eran divisiones internas, frente a eso abstenciones, desesperanza que se producía en la población. ¿Alguna vez ganaron una elección? ¿Ganaron la asamblea legislativa? A ver, la asamblea legislativa la ganaron porque esa fue la última elección democrática y reconocida como tal por el Consejo Nacional Electoral. Fue tardía el reconocimiento, pero fue el reconocimiento. El 2015 fue, ¿no? El 2015. Lo que pasa es que a partir de ese momento ellos decidieron revertir esa situación, porque incluso la oposición ganó por 2/3 y podían incluso, y además el primer presidente de la Asamblea, que fue el secretario general de Acción Democrática, anunció que lo iban a declarar, le iban a hacer una acusación constitucional y destituir a Maduro. Y eso llevó a que hicieran toda una estrategia que finalmente significó quitarle los poderes a la Asamblea Nacional por parte del
Tribunal Supremo de Justicia, que asumió los poderes legislativos. Claro, y eso quedó en nada. Dicho eso, Y a partir de ese momento ellos decidieron esta decisión. No vamos a estar en el poder nunca más. estamos conversando con el ex embajador de Chile en Caracas, Pedro Felipe Ramírez. ¿Qué queda para la oposición ahora, después de lo ocurrido anoche? Continuar en la misma estrategia, una acción de aglutinación de la oposición social y del pueblo venezolano, y se producirán nuevas situaciones para que irán desestabilizando permanentemente a la dictadura. O sea, aguantar, porque la idea de la intervención militar es mucho más loca, digamos. O sea, es imposible, no, ellos ya no están. Además, no, esa intervención militar norteamericana no ocurriría. Y además eso llevaría a muchos apoyos que tienen hoy día a dejar los apoyos. Desde luego, el gobierno de Chile, estoy absolutamente seguro que estaría absolutamente en contra con una intervención norteamericana. De una intervención militar. Claro. Brasil, de todas maneras. Una invasión. Brasil, de todas maneras. Ahora, a propósito de lo que dice, de los apoyos que se perderían, ¿por qué hay una parte de la izquierda que está ya muy escéptica? La representa el presidente Gabriel Boric, pero hay otra parte de la izquierda latinoamericana que se cuadra con Nicolás Maduro, que lo saluda, ¿no? Lo saluda a Cuba, lo saluda a Honduras, lo saluda a Nicaragua, en fin, hay varios países que siguen ahí, que siguen estando en un lugar sin importarles cuáles son las condiciones en las que se ha dado este resultado, digamos. A ver, lo que pasa es que hay que darse cuenta de que la postura de nuestro presidente marca el inicio de un proceso importante de renovación de la izquierda chilena y latinoamericana. Hoy día Gabriel Boric es no solo un líder en la izquierda chilena, es un líder en muchos países de América Latina. Le voy a decir que incluso yo tengo contacto con gente en Brasil. En Brasil, Lula perdió posiciones de izquierda, digamos, apoyos de izquierda, en el debate con Boric, con ocasión de... Cuando tuvieron ese rispe ahí, a propósito de Venezuela. A propósito de Venezuela, exactamente. Cuando Lula habló del relato sobre... Entonces hay una antigua izquierda, que todavía es muy dominante en muchas partes, en la cual la democracia es relativa. Acuérdense que hablábamos de democracia burguesa para tratar de esta democracia versus democracia popular, ¿no? Bueno. Y los derechos humanos los veíamos como críticos, éramos críticos a los gobiernos dictatoriales de derecha, pero éramos bastante, digamos, benévolos con los derechos humanos de gobiernos ideológicamente de izquierda. Y eso es lo que está cambiando Boric, ¿no? Eso y eso le hace muy bien a nuestro país, y esperamos muy bien también al resto de los países de América Latina. El problema es que queda en un predicamento la relación entre Venezuela y los distintos países, España, Chile, los países que el presidente fue uno de los primeros en decir que eran difíciles de creer los resultados, que es una cuestión como más o menos evidente, y exigiendo transparencia. Quedan en un predicamento extraño, porque si Venezuela no transparenta los resultados, cosa que dudo que haga, ¿cuál es la actitud que va a tener el gobierno de Chile, que por otra parte necesita tener una relación con Venezuela, porque hay 800.000 nacionales de Venezuela aquí en nuestro país, digamos? Sí, claro. Y van a llegar mucho más. Sí, ¿Después de esto? Después de esto se calcula que salen 5 millones más de Venezuela. En total, claro. En total. Ya hay entre 8 y 10 millones, salen unos 5 millones más. Y pronto, mucha gente estaba esperando el resultado. Unos para volver, si ganaban a la oposición, y otros para
escaparse si ocurría lo que ocurrió. O sea, podríamos esperar 400 o 500 mil venezolanos más en Chile. Sí, ahí perfectamente. Que es un problema social más que relevante. No solo para nosotros, para Perú, para Bolivia, para Claro. Brasil, para Colombia, desde luego, incluso para Ecuador, para Uruguay, para Argentina también. Claro, y bueno, dicho eso, la relación de Santiago con Caracas tiene que mantenerse, pero ¿cómo se mantiene en este nivel de tensión cuando un país exige transparencia para reconocer al gobierno y el otro gobierno el gobierno de Maduro no parece estar avanzando en ese camino, digamos? Bueno, hay que esperar el desarrollo de los acontecimientos, ¿no? Porque yo tengo la impresión de que esta historia no ha terminado, ¿no? ¿En qué sentido? Que hay otros sectores que todavía no se han pronunciado. ¿Cómo cuáles? Los militares, Los militares venezolanos. sí. Hasta ahora guardan silencio. El único que habló ayer que me llamó la atención fue el ministro de Defensa, No, que dijo de hecho antes, pero no después. antes de los resultados, y dijo que iban a mantener la paz, que es una frase ambigua, una frase que no significa... Todas las frases de él han sido ambiguas. Porque la primera que dijo, yo lo recuerdo, yo lo sigo mucho a Venezuela en general y al particular, porque él es muy importante. Él dijo, la primera frase que dijo es que el ejército, las Fuerzas Armadas, el ejército particularmente, iba a tener una actitud de hacer el respeto de la soberanía, a defender la soberanía popular, ¿no? Iba a defender la Constitución, iban a estar contra quien se sale de la Constitución, ¿no? Pero agregó, pero la Constitución establece que el que manda en materia electoral es el CNE. El CNE. Entonces, usted puede interpretarla de cualquier manera. Es que eso digo, es una frase ambigua. Todas las frases de él son ambiguas. Usted la puede interpretar. Después dijo, antes también dijo, el pueblo se prepara, ¿no es cierto?, para una nueva etapa. Una nueva etapa. Puede ser una nueva etapa de la oposición, una nueva etapa de Maduro. Claro. Bueno. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la posición posterior al fraude? Porque no ha habido. Efectivamente no ha habido. Esa no ha habido. Y si no ha habido, es porque adentro de ese mundo hay debate. ¿Sabe usted cuántos generales tiene el ejército venezolano? Son como 300, ¿no? 300. Y como el ejército chileno tiene muchísimo 42. menos. 40. Ya, ok. Ya 42. Entonces tiene que comprarse a 300. No es fácil comprarse a 300 porque son muy caros. Ya, o sea, ahí hay un nudo por resolver para el gobierno de Maduro. Un nudo para resolver. Y un nudo para resolver. ¿Usted sabe cuántos sin contar los últimos presos políticos, algunos han soltado, que fueron 70 los últimos? ¿Usted sabe cuántos son los presos políticos antes de esta represión última? ¿Cuántos? Son más o menos 300. La mitad son militares, incluidos generales. Ya, o sea, ahí hay un problema, digamos. Hay un problema, pero los controlan. Él se da cuenta hace mucho tiempo. El SEBIN, por ejemplo, que es como la DIN aquí en Chile, el SEBIN se dedica básicamente a los civiles, ¿no? Para los militares se dedica el consejo de, no sé cómo se llama el consejo, el de contrainteligencia militar, la contrainteligencia militar, que tiene asesoría cubana. Claro, y ahí tiene que tener el control. Porque ese es el verdadero riesgo, entonces. Para él es lo más importante. Lo más importante es el equipo de contrainteligencia militar. Para que el que haya sospecha que se levante, duro con él. O sea, no está cerrado este capítulo. No en su opinión. No, ni por el lado civil ni por el lado militar. El lado militar es obviamente el más preocupante. Está cerrado. Pedro Felipe Ramírez. No está cerrado, ya sea para un lado o para el otro.
Sí, no, claro. No se sabe. Porque capaz que se endurezca más la cosa. O No creo que se endurezca más, yo creo que. Pero bueno, el hecho es que está abierto. Es un punto de interrogación ahí que no se cerró con la declaración del el fraude del Consejo Nacional Electoral. la situación del ejército abierta, entonces, dice Pedro Felipe Ramírez, exministro de Salvador Allende, representante, embajador de Chile en Venezuela entre el 2014 y el 2018. Pedro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muy bien. Buenos días. Gusto saludarlo, que esté bien.